Lo dijo usted, así es. Si conforme, el número de datos conforme a la información que nos den, exacto, es lo que nosotros vamos a sacar en el ancho de intervalo. Así es, conforme a lo que le dan. Si le dan, digamos, 2 decimales, entonces usted puede trabajar un ancho de intervalo con 2 decimales. Si el número que le dan tiene 3 decimales, puede trabajar un ancho de intervalo con 3 decimales. Ahora, eso no significa que no pueda dejarlo con un número exacto. Es decir, aunque yo tuviera aquí 3 decimales, yo puedo usar 0.3. No me impide el hecho de que tenga varios puntos decimales que yo utilice solamente un decimal. Lo que no tiene lógica es que el número sea exacto, que sea discreto, y que yo venga y utilice números decimales. Eso sí sería completamente ilógico. Entonces, cuando uno redondea, traten de redondear siempre a un número, a los números decimales según los datos que les dan. Y aunque hubieran 3 valores decimales o 2 valores decimales, no tiene nada de malo que el valor que utilicen sea solamente de un decimal. Eso sí, tiene que cumplir que siempre tiene que ser mayor. Fíjense en esto es importantísimo que lo cumpla. 0.3 es mayor que 0.2833. Eso sí es importantísimo. Nunca debe ser menor el redondeo, y este es el único número que se redondea, es el ancho del intervalo. ¿Ok? El único número que se debe redondear es el ancho del intervalo. Entonces ahora vamos a empezar a trabajar nuestra tabla de distribución de frecuencias. Vamos a colocar primero la frontera izquierda y después la frontera derecha. ¿Qué valor se les ha recomendado para iniciar la frontera izquierda? El valor mínimo. El valor mínimo. ¿Y cuál es el valor mínimo de esta tabla? 15.2. 15.2. Por eso iniciamos la tabla entonces con 15.2. ¿Estamos? 15.2 entonces será el valor mínimo, que es lo que se aconseja para iniciar una tabla. Ahora, como tenemos un ancho de intervalo que es de 0.3, que es el que hemos elegido, entonces a 15.2 le vamos a sumar 0.3. Y eso es igual a 15.5. Y por eso nuestro siguiente intervalo, la frontera derecha, termina en 15.5. ¿Estamos bien aquí? Sí. Adelante, Leonidas. Licenciado, disculpe, buenas noches. Esto funciona igual que con los enteros. Es el mismo la misma técnica que enseñé, fíjese, la misma técnica. Ahora lo que voy a borrar los solo que estamos agregando los decimales, trabajando solo con decimales. Fíjense esto. Habíamos acordado que era 0.3, ¿verdad? Eso sí. El ancho del intervalo significa que entre la frontera izquierda y derecha debe de haber 0.3 de distancia, de longitud. Entonces 15.2, que es el valor mínimo, le sumamos el ancho del intervalo y llegamos a 15.5. ¿Cómo hacíamos con el siguiente? ¿Cuál sería el siguiente, la siguiente frecuencia, perdón, frontera izquierda? 15.5 y le sumamos 0.3. Se vuelve a copiar, ¿verdad? Se copia la frontera derecha como el primero ahora del siguiente, y ahora le sumamos 0.3, a que es igual 15.5 más 0.3. 15.8. 15.8, perfecto. ¿Qué hacemos ahora para el siguiente? Igual copiamos el 15.8 más 0.3. Perfecto, muy bien. Ya vieron que fácil, y se vuelve entonces ahora como una especie de algoritmo. A esto se le llama que va continuando y va continuando. Entonces hacemos el siguiente, que es 16.1, se copia, ¿verdad? Le sumamos 0.3 y eso sería entonces 16.4. Copiamos el 16.4 y le sumamos 0.3. Y eso se vuelve entonces 16.7, correcto. Y en el último, ¿por qué le decimos el último? Porque ya habíamos dicho que nuestra tabla solo iba a tener
6 intervalos. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho 6 intervalos. Entonces, como ya tiene 6 intervalos, aquí nos tendríamos que detener. El último valor sería de 16.7. Y le sumamos el 0.3 y terminaríamos entonces en 17. 17. Perfecto. Y ahí tenemos entonces nuestra frontera izquierda y nuestra frontera derecha. Ahora vamos a descubrir la frecuencia simple. La frecuencia simple, que la ponemos como fs, es encontrar el número de datos que se encuentren entre estos dos valores. Entonces voy a quitarle el color que tiene esto para volverlo a hacer. Vamos a quitarle el color a los datos y verifiquemos entonces cuántos datos están entre 15.2 y 15.5, que tengan exactamente estos números o que estén en medio. Entonces veamos los datos ordenados. 15.2 está dentro de los datos que necesito, ¿verdad? Lo voy a marcar. Y el otro valor era 15.5. Entonces, 15.4 pertenece, ¿correcto? Entonces tengo dos datos entre 15.2 y 15.5. Entonces mi frecuencia simple es 2. ¿Preguntas aquí? No. Bien, identifiquen ustedes ahora cuántos datos están entre 15.5 y 15.8. 3. ¿Segura que solo 3? 8. 6, ingeniero. 6. 5, diría yo. Bueno, vamos a ver. Bingo. 8. Vamos a Son 9, ingeniero. Como se acepta 15.8, me voy a detener aquí. Ah. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Estamos? No puedo tomar el 15.4 porque obviamente no es ni 15.5. Estamos claros ahí, ¿verdad? Sería de 15.6 hasta 15.8, que es el siguiente rango, y son 8 datos. Entonces escribo 8 datos. ¿Estamos bien? ¿Le entendieron cómo funciona? Sí. Lick, si repite eso anterior que no escuché muy bien, por. Sí, otra vez. Voy a borrar aquí en los colores que puse. En el siguiente intervalo, nos plantea que busquemos cuántos datos hay entre 15.5 y 15.8. Este es el intervalo que estoy examinando. ¿Cuántos datos están con 15.5 o que lleguen a 15.8? Entonces, como ya los tenemos ordenados, verificamos cuántos datos hay de 15.5 hasta 15.8. Y vemos que desde 15.6, 15.7 y 15.8 están en ese intervalo. Todos estos datos están entre ese intervalo, entonces cuento cuántos valores hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces puedo garantizar que la frecuencia simple es 8. Veamos el siguiente intervalo, entre 15.8 y 16.1. ¿9? Coincido con el 9. Bien. 9. El 15.8 no lo puedo tomar en cuenta, ¿por qué? Porque ya lo tomé en el anterior, está con el color anaranjado. Entonces tengo que empezar del 15.9 en adelante. 15.9, 15.9, 15.9, hasta que llegue 16.1, que es el intervalo. Voy a colorearlos. Ahora voy a contar cuántos son. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces mi frecuencia simple es de 9. ¿Vieron qué facilito? Saquemos la siguiente. Entre 16.1 y 16.4. 8. 7. 7. 7, ingeniero. 7. Ay, ya están adivinando. Bueno, marquemos de 16.2 es válido, 16.2 hasta 16.4. Ahí en este caso,
Que se repite el 16.4. No importa, se toman los dos. Ajá. Ok, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces la frecuencia simple sería 7. Estamos bien hasta aquí, ¿verdad? Veamos el siguiente intervalo. Entre 16.4 y 16.7. Uno. Solo uno, ¿verdad? Solo está este. Ahí solo hay un dato. Entonces, colocamos nuestra frecuencia simple, que solo es 1. Y el último entre 16.7 y 17. Son 3. Los últimos 3 datos, ¿verdad? Y entonces confirmamos nuestra frecuencia 3. Ahora, la sumatoria de todas las frecuencias nos debe de dar la cantidad de datos que nos dieron. Entonces sumen la cantidad de frecuencia simple que hay. A ver cuánto les da. 30. 2 más 8, 10, más 9, 19, más 7, 26, más 1, 27, más 3, 30. 30. Y les tiene que confirmar el número de datos que les dieron inicialmente. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Estamos bien? Bien, sí. Ok, ahora vamos a calcular la frecuencia relativa. Se expresa con la letra minúscula F y una R minúscula. La frecuencia relativa es el nacimiento del porcentaje. Es la relación matemática decimal que nos ayuda a encontrar el porcentaje de datos entre un intervalo. Entonces, lo que hacemos es que la primera frecuencia relativa es igual a 2 dividido entre 30. ¿Cuánto les da ese valor? 0.06 infinito. Perfecto. Entonces, yo voy a usar 4 cifras, miren. Y la última la va a redondear Excel a 7. Este es un redondeo de Excel, esto yo no lo hago. Esto es el mismo Excel que lo está redondeando. Y estoy usando 4 cifras decimales después del punto. Hagamos ahora 8 dividido entre 30. 0.2666, etcétera. Perfecto, 0.266 y el mismo Excel lo redondea a 7. En el siguiente sería 9 dividido entre 30. 0.3. Y da exacto. Entonces, agregamos los 3 ceros porque estamos usando 4 cifras decimales. 7 entre 30. 0.2333. Correcto, 0.23, periodo 3. Y 1 entre 30. 0.0333. 0.0333, muy bien. Y finalmente 3 entre 30. 0.1. 0.1, correcto. Ahora, ¿a qué debería dar igual la suma de la frecuencia relativa si yo sumo todos estos datos? 100. A 1. A 1. A 1. Siempre debe de dar 1, no lo vayan a olvidar. Siempre debe de dar 1 exactito. Y cuando lo hagan en Excel, les va a dar exacto. Excel no me va a equivocar. Con este redondeo yo le puedo quitar una cifra 1, pero siempre me va a dar 1 ahí abajo. En esto no va a fallar. Bien, la quinta casilla, perdón, se llama la frecuencia simple acumulada y se representa con las siguientes letras. Usamos la mayúscula que significa que es acumulado. Esta F mayúscula significa que es acumulado. Y S de simple y A de acumulado. Frecuencia simple acumulada. Entonces miren qué fácil es. Esto está explicado en el video, pero aquí lo voy a explicar. La primera frecuencia simple es siempre la primera frecuencia que está ahí. O sea que esta se convierte en 2. Miren qué facilito. Solo se copia. Ahora, la siguiente, como es acumulada, es de sumar la siguiente frecuencia simple. Entonces sería 2 más 8. 10. 10. Y este entonces se vuelve mi siguiente frecuencia. Adelante, Jacqueline. Adelante, Jacqueline. Levantó la mano. Voy a aprovechar a tomar agua un ratito.
Licenciado, Sí, aquí estoy, adelante. en la frecuencia relativa, en el resultado de la frecuencia relativa, siempre van los 4 números decimales. Yo aconsejo que siempre lo hagan así, Ok. porque cuando se multipliquen por porcentajes van a salir los valores reales. Ya les voy a mostrar. Siempre aconsejo los 4 decimales. Bien, sigamos con la siguiente frecuencia siempre acumulada. Jackie te dejó levantada la mano, pero no sé si fue por accidente. Ok, veamos ahora. Si yo tengo 10 en esta frecuencia simple acumulada, le sumo 9. 9, Por lo tanto, la siguiente frecuencia simple es 19, 19. Al 19 le voy a sumar 7, se convierte en 26, 26. Facilito, ¿verdad? 26 le sumo 1, se convierte en 27, 27. Y finalmente, la última frecuencia simple acumulada, le sumo los 3 que están y llego a 30. 30. Facilito, vieron que facilito, ¿verdad? Y veamos entonces la última columna. La última columna se le conoce como la frecuencia relativa acumulada, es decir, recuerden que la letra mayúscula significa que son acumuladas. Cuando son minúsculas significa que son simples. Frecuencia simple, frecuencia relativa. Con mayúscula, frecuencia simple acumulada, y con mayúscula, frecuencia relativa acumulada. Anótenlo por ahí para que no se les olvide. Adelante, Valesca. La frecuencia simple acumulada, esta no se suma. No, porque ya está, ya llegó a 30. Aquí no hay que sumarla, ya terminó. Si este termina en 30, esta debe de terminar en 30 también. Mira, el sumatorio de la frecuencia simple está en 30, entonces esta debe terminar en 30. Aquí no hay sumatoria abajo. ¿Una pregunta? Bien, vamos adelante ahora. Hagan la misma analogía, la mismita analogía. Si la frecuencia simple acumulada es 2, ¿cuál sería la frecuencia relativa acumulada? 0.066. Sí, correcto. Sería 0.067. Ahora, a esta, ¿qué le van a sumar? El 0.2667 de la frecuencia. Correcto. ¿Cuánto les da este más este? 0.0333. 0.3333, muy bien. Ahora sumemos la siguiente frecuencia. Este más 0.3. 0.633. 63, ¿verdad? Perfecto. 0.6333 más 0.2033. 0.8667. A este 0.8667 le sumamos 0.0333, 0.90, y al final a 0.90 le sumamos 0.1, y 0.90 más 0.1 es igual a 1. Y así termina entonces la tabla de distribución de frecuencia. ¿Tienen alguna pregunta? El porcentaje. Aquí lo enseño cómo es. Ahora, en estas tablas no se acostumbra a poner el porcentaje, sino que se acostumbra a exportar el porcentaje. Entonces, aquí voy a escribir la solución. Lo primero que se me ocurre ver de lo que sucede en esta tabla. El 30% de las maletas, a ver si lo descubren, ¿verdad? Tienen pesos, maletas, el 30% de los telares tienen longitudes de 15.8 yardas hasta 16.1 yardas. A ver, ¿lo entendieron? Sí. Es de la tercera variable la que sacó la... Tercer intervalo. Perdón, sí, intervalo. Tercer intervalo. Y entonces, claro, como es el más alto, este es el más alto, 0.30, entonces estoy sacando el más alto, dije yo,
el 30% de los telares tienen tamaños entre 15.8 y 16.1. Voy a sacar otra información. Vamos a enseñarles a sacar información relevante de esto. Esta es una primera conclusión. Voy a sacar otra. Después me dicen de dónde la saqué. El 86.67% de los telares tienen longitud mayor de 16.4 yardas. Vamos a ver. Me dicen de dónde salió esa información. La sacó de la frecuencia relativa acumulada. Correcto. ¿Y de cuál la saqué? Del intervalo 4. Perfecto. Entonces vamos a colorear el intervalo 4 para que aprendan a leer que con esta tabla se puede sacar cantidad de información. Primero, utilicé el 86.67 como valor asociado a ese intervalo y encuentro que si lo multiplico por 100, se recuerdan que vimos que es el porcentaje, que es un número multiplicado por 100. Entonces el 66.67% de los telares tienen longitudes mayores de 16.4 yardas. ¿Por qué pude decir mayores? Aunque ahí más bien estoy equivocado. La longitud mayor es 16.4, es más bien menor. Longitud menor. Perdón, aquí está equivocado. La longitud es menor porque este llega a 16.4. No es mayor, es menor. Entonces de 16.4 para abajo son menores los telares. O sea que entre 15.2 y 16.4 no pasan de 16.4 yardas y ese es el 86% de los telares. El 90% de los telares tienen longitudes menores de 16.7 yardas. ¿Lo ven? Esa sería si quisiéramos concluir con el siguiente. Me dicen si le van entendiendo o no. Porque sí, esto es fundamental para extraer la información de una tabla. Ustedes pueden sacar información de una tabla con la FRA o con la FR, cualquiera de las dos, ya sea con frecuencia relativa o con frecuencia acumulada. Yo aquí estoy dando ejemplo con los dos. El primer ejemplo que hice fue utilizando solamente la frecuencia relativa para decir que el 30% de los telares tienen longitudes entre 15.8 y 16.1. En el segundo ejemplo, estoy diciendo que el 86% de los telares son menores que 16.4, entonces lo estoy asociando con la frontera derecha, porque es lo que más miden. Entonces, de 16.4 para abajo, hay 86% de los telares. Como también pude haber dicho que si restara esto de 100, que apenas un 1.9% aproximadamente, o 19% sería mayor de 16.4. O sea, depende cómo quieran ustedes usar la información. Quisiera saber si hay alguien de ustedes de voluntario que quiera dar otra conclusión. Licenciado, tomó el 16.4 porque es mayor que el 16.1. No, porque como esto es un intervalo de 16 a 16.4, pero como estoy utilizando el acumulado, estoy utilizando todas las frecuencias que están antes de 16.4, o sea, que utilicé el 2, el 8, el 9 y el 7 para llegar a 26. 26 entre 30 es igual a 0.8667. Entonces puedo confirmar que el 86.67% son menores de 16.4. Para utilizar la izquierda, tendría que pensar muy bien qué es lo que quiero decir para poder utilizar el FI, la frontera izquierda. Aquí estoy utilizando en la mayoría de los casos la frontera derecha. Y en la primera conclusión utilicé las dos.
Vamos, traten de sacar otra conclusión antes de que nos despidamos por el día de hoy. Ingeniero, se podría decir así, el 63% de los telares tienen longitud menor al 63%. No, está diciendo 2 veces el porcentaje. Disculpe, del 16.1. Del 16.1, correcto. Del 16.1. Yo voy a sacar una de la primera línea. Y me voy a basar en esta frecuencia simple que está aquí. Multiplico por 100. Deme el valor de esto multiplicado por 100. 6.67. Perfecto. Entonces, apenas un 6.67% de los telares no sobrepasa ¿qué valor? El 15.5. 15.5 yardas. Muy bien. Espero que le vayan entendiendo cómo funciona. ¿Alguna pregunta? Todo cheque. Por mi parte, no. Ok, entonces miren, este ejercicio que acabo de resolverles aquí está en el libro. El ejercicio que les acabo de presentar está en el libro de estadística. Lo voy a buscar ahorita para presentárselos. Creí que lo tenía abierto por acá. Así, aquí está. Entonces, este ejercicio aquí está en el libro, el que yo les he dado para que puedan descargar de la clase. Como estamos en el capítulo 2, la sección 2.3, el ordenamiento de datos en distribución de frecuencia está en la página 12. Y he resuelto ese ejemplo. Entonces ustedes se van ahí al capítulo. Disculpen, espero que no sufran de epilepsia. Vamos a manejarnos un poco rápido para llegar ahí. Y aquí está el capítulo 2. Y en la sección 2.3, ejemplos de datos sin procesar. Ese es el que hemos trabajado. Entonces, aquí vienen las charlas que les he dado de los datos, cómo identificar los datos, si hay patrones, si no se representan. Esto lo vimos en las primeras semanas de clase. Y a partir de ahí, en la sección 2.3, viene el ordenamiento de los datos. Esto es lo que estoy enseñando. Entonces, hice este ejemplo. La tabla 2.3 es el ejemplo que les he desarrollado. He explicado lo que está aquí. Y entonces les he presentado una tabla de distribución de frecuencias. Esto es lo que yo les he mostrado el día de hoy. Cómo se va construyendo cada una de estas cositas que explica hasta que llegamos a la tabla final que les he presentado en esta tabla. Eso es. En el ejemplo también que está ahí en el libro, habla de cómo tratar de sacar conclusiones y obviamente es difícil que un libro supere la explicación de un profesor porque les está dando la guía de cómo se hace. Espero que hayan prestado mucha atención de cómo funciona entonces este análisis estadístico y esto es lo que se hace. No crean que es gran cosa, es decir, no importa ahora la cantidad de datos que les dan, este es lo que hacemos en estadística, hacemos una pequeña tabla de esta manera. Y a partir de estos valores de FR y de FRA, pues tratamos entonces de hacer algunas conclusiones que sean importantes para tomar decisiones. Bien, disculpen que no había podido escribirles, realmente he estado muy mal de salud. Hoy todavía me siento mal, pero hay que, como quien dice, hay que tratar de hacer de que la enfermedad no existe. Uno tiene que intentar realmente salir adelante. Por los que tienen dudas, porque creo que ya varios por ahí anduvieron averiguando, es COVID. Me pegó un virus fuerte del mismo COVID, es decir, no a todos los cuerpos les va a dar diferente esta enfermedad. Y a mí pues me dio con mucho dolor de cabeza, un fuerte dolor de cuerpo, una fiebre muy alta, que estuve 4 días con fiebre sin que se pudiera bajar. Y una tos terrible y el dolor en la garganta y el pecho. Por suerte no fui hospitalizado, solamente me indicaron reposo en casa, medicamento, bastante medicamento, tuve que tomar cada 6 horas un montón de pastillas. Y no estoy recuperado al 100%, pero vamos a tratar de seguir con la clase. Les iba a proponer que el examen lo hiciéramos el próximo lunes, no sé
que les parecería tener el examen de estadística entonces hasta el lunes de la siguiente semana. Estamos hablando de 7 días exactamente. De mi parte no hay problema. Por mí está bien. Igual, por mí está bien, ingeniero. Lee, una pregunta. Sobre el examen, ¿van a venir solo ejercicios o también va a venir teoría? Un poco de teoría también, un poquito de teoría. Los exámenes, miren, el examen va a ser de darle clic en la respuesta correcta. Si hay algún ejercicio, lo van a tener que desarrollar en Excel y después escribir, darle clic a la respuesta correcta. No pienso pedir procedimiento en este primer parcial, les cuento. No estoy pensando ver procedimiento, estoy realmente viendo las respuestas. Y les voy a dar una tablita, así como la que yo hice, para que ustedes saquen las conclusiones. Yo les doy la tabla ya hecha, yo la hago, y ustedes aprendan a leer, así como hice hoy, que saqué 3 conclusiones, y me las pueden escribir de esta manera. Eso es todo. Así que calculo que el examen va a durar de 40 a 45 minutos, y preferiría que lo hagamos el lunes, para que el martes entonces podamos continuar con el segundo parcial. Ok, bueno, entonces pasen excelente noche y mañana confirmamos lo del día de hoy. ¿Cuándo va a ser el examen? El lunes 14 de febrero, para que tengan un bonito día del amor y la amistad. No, pero... Está buena eso. Se recupere pronto, ingeniero. Buenas noches a todos. Sí, si alguien tiene alguna consulta, se queda en línea y lo atiendo. Listo, buenas noches. Ok, buenas noches, ingeniero, que se recupere. Ingeniero, Adelante.